¿Qué pesa más en el alma de un hombre? El sudor de unas manos honradas que apenas pueden sostener el peso de la vejez, o la sombra venenosa de la envidia en el corazón de quien lo tiene todo, pero no soporta ver brillar a quien no tiene nada. Hay un antiguo dicho que advierte que el mal nunca duerme, especialmente cuando la bondad despierta temprano. Y en las frías madrugadas de Madrid, mucho antes de que el sol acaricie las cúpulas de la ciudad, esa batalla silenciosa y cruel entre la luz y la oscuridad ya ha comenzado. El mercado de la cebada aún descansa bajo un pesado manto de sombras y ecos vacíos. El aire es helado, cortante contra la piel. Sin embargo, en un pequeño rincón iluminado por una única bombilla de luz amarilla y parpadeante, don Alejandro ya está de pie. Tiene 68 años, pero su espalda ligeramente encorvada y los surcos profundos de su rostro cuentan la historia de 100 vidas de trabajo incesante. Sus manos, esas manos, son un mapa vivo de cicatrices, nudillos hinchados por el reumatismo y piel curtida por el fuego. Con una destreza milimétrica que solo conceden las décadas de sacrificio constante, el anciano pela patatas. Una tras otra. El sonido rítmico, casi hipnótico, del cuchillo contra la gastada tabla de madera es el único latido en el inmenso silencio del mercado. A su lado, sentado en un cajón de madera invertido que hace las veces de silla, está Leo. Es un niño de apenas 7 años, con los ojos grandes, inocentes y aún cargados del sueño denso de la madrugada. Es su nieto, su única familia, el único pedacito de cielo que le quedó aferrado a la tierra después de que una tragedia repentina le arrebatara a su hijo. Leo bosteza, frotándose los ojos con el dorso de la mano, pero sus pequeños dedos intentan, con torpeza, ayudar a su abuelo a organizar los huevos frescos sobre el mostrador de madera vieja. Alejandro lo mira de reojo y una sonrisa tierna, pero teñida de una profunda y dolorosa melancolía, asoma en sus labios temblorosos. La mirada del anciano desciende de forma involuntaria hacia los zapatos del niño. Están desgastados, con la suela despegada en un extremo, y luego observa su chaqueta escolar, raída en los codos y pequeña para su edad. El corazón de Alejandro se aprieta en un nudo que casi no le permite respirar. Todo este esfuerzo descomunal, cada madrugada sin descanso, el dolor agudo en las articulaciones, tiene un único propósito sagrado: reunir las monedas suficientes para comprarle a Leo un uniforme nuevo y unos zapatos dignos antes de que el crudo invierno congele las calles. Sobre el modesto fogón de gas, la sartén de hierro fundido comienza a emitir calor. Don Alejandro no prepara cualquier plato para vender. Él hace la tradicional tortilla de patatas, pero no es solo comida. Es una herencia, un acto puro de amor y fe. Es la receta exacta que su difunta esposa, María, le enseñó hace 40 años. Para Alejandro, cada rodaja de patata cortada con precisión, cada huevo batido con infinita paciencia, es una oración silenciosa dirigida al cielo. Es su manera de mantener viva la memoria de su esposa y de defender la dignidad de su pequeña y golpeada familia. Pero la dignidad inquebrantable de los humildes a menudo resulta una ofensa insoportable para la arrogancia de los soberbios. Justo enfrente del humilde y frágil puesto de madera de Alejandro, al otro lado del pasillo de baldosas, se alza un local imponente y amenazador. Luces de neón brillante, mostradores de acero inoxidable inmaculado y vitrinas de cristal pulido. Es el bar de tapas de Javier. Javier es un hombre de 40 años, vestido con ropa de diseñador, que camina con la prepotencia de quien cree firmemente que el dinero puede comprar hasta el respeto humano. Su negocio es una máquina diseñada para facturar rápido y sin alma. Paquetes de comida congelada arrojados al microondas, tortillas industriales sin sabor, calentadas a la fuerza en minutos para alimentar a las masas de turistas apurados. Mientras Alejandro pone el alma y el aliento en su fogón, Javier llega a su local de pésimo humor.
Con una mueca de asco, recoge varias bandejas de comida de la noche anterior que aún estaban en perfectas condiciones y las arroja violentamente al cubo de la basura. El ruido metálico resuena brutalmente en el pasillo, rompiendo la paz del amanecer. Para Javier, la comida no tiene espíritu, es simple mercancía desechable. Al levantar la vista, los ojos fríos, calculadores e inyectados de veneno de Javier se clavan directamente en el puesto de don Alejandro. El sol comienza a salir, tiñendo el mercado de naranja, y con él los primeros clientes entran al recinto. Para furia incontenible de Javier, los trabajadores locales, los vecinos del barrio y los conocedores de la buena mesa pasan de largo frente a su reluciente vitrina millonaria. No lo miran, comienzan a formar una larga y disciplinada fila frente al humilde carrito del anciano. El aroma casero, el calor humano de la tortilla recién hecha y la sonrisa bondadosa de don Alejandro atraen a la gente como un imán invisible y poderoso. Javier aprieta los puños sobre su mostrador de acero hasta que los nudillos se le ponen blancos. Las venas de su cuello palpitan de rabia. No soporta, no tolera bajo ninguna circunstancia que un viejo andrajoso y su patético nieto le roben el protagonismo y la clientela. La envidia, oscura y corrosiva, empieza a nublar su juicio, convirtiéndose en un monstruo que devora su razón. Leo, al otro lado del pasillo, nota la mirada hostil, casi asesina, del hombre rico y se encoge un poco, intimidado por el miedo. Tirando suavemente del delantal manchado de su abuelo, el niño susurra con voz temblorosa: «Abuelo, ¿por qué nosotros no hacemos las cosas rápido en esas máquinas como el señor de enfrente? Él tiene un letrero que brilla mucho. Tú no estarías tan cansado y te dolerían menos las manos». Don Alejandro detiene su labor por un instante sagrado. Se limpia las manos en un paño de algodón, se arrodilla con mucha dificultad, aguantando el dolor de sus rodillas, hasta quedar a la altura de los ojos de su nieto. Toma las pequeñas manos de Leo entre las suyas, ásperas, calientes y llenas de callos. «Escúchame bien, mi pequeño Leo», dice el anciano, con una voz profunda, cargada de una sabiduría sosegada que silencia los ruidos del mundo. «Las máquinas pueden hacer las cosas rápido, sí, pero están vacías por dentro. No sienten. Dios no mira las prisas, ni los letreros luminosos, ni el dinero falso. Dios reside en la devoción de las manos que trabajan con honestidad. Cuando tú cocinas con amor, cuando le pones el alma a lo que haces, no solo alimentas el estómago de la gente, alimentas su espíritu. Y esa dignidad, hijo mío, no hay dinero en el mundo que la pueda comprar». Desde las sombras asépticas de su moderno mostrador, Javier escucha perfectamente cada una de esas palabras. Sus labios se tuercen lentamente en una sonrisa cruel, despótica y sin piedad. El resentimiento ha echado raíces definitivas en su pecho oscuro. Aquel viejo miserable no solo le robaba a los clientes, poseía una paz y una pureza que Javier envidiaba con desesperación. Y en ese instante preciso, bajo la fría y pálida luz del amanecer de Madrid, el hombre rico tomó una decisión silenciosa y letal. Iba a destruir al anciano. Iba a pisotear esa paz hasta convertirla en polvo, sin importar a quién tuviera que arrastrar al abismo en el proceso. A medida que la mañana avanzaba, el mercado de la cebada se transformó en un océano vibrante de voces, pasos apresurados y el choque metálico de las cajas de mercancía. El sol, ahora alto y orgulloso, filtraba sus rayos dorados a través de los inmensos ventanales de cristal del techo, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran pequeñas estrellas danzantes. En medio de ese caos organizado y ensordecedor, don Alejandro continuaba siendo un faro de serenidad. Su ritmo no variaba. No se dejaba arrastrar por la prisa ansiosa que devoraba a los demás comerciantes. Cada tortilla que volteaba en su vieja sartén de hierro negro
Era una obra de arte efímera, un testamento de paciencia y amor incondicional. A su lado, el pequeño Leo, ya completamente despierto, le pasaba las servilletas de papel con una sonrisa orgullosa cada vez que un cliente se acercaba al mostrador. Las monedas caían con un tintineo humilde en la vieja lata de galletas que Alejandro usaba como caja registradora. Era dinero honrado, dinero ganado con el dolor de sus articulaciones, pero que, a sus ojos, brillaba con la promesa de un par de zapatos nuevos para su nieto. Fue entonces, justo cuando el reloj de la torre del mercado marcaba las 11 de la mañana, que la atmósfera del lugar pareció cambiar sutilmente. Una figura distinta a la clientela habitual comenzó a caminar por el pasillo central. Se trataba de Carlos, un hombre de unos 45 años, vestido con un abrigo de lana fina y un corte de cabello impecable. Carlos no era un turista despistado ni un oficinista en busca de un almuerzo rápido. Era el chef ejecutivo del restaurante más prestigioso de Madrid, un establecimiento galardonado con 2 estrellas Michelin. Sin embargo, detrás de su apariencia sofisticada, los ojos de Carlos reflejaban un agotamiento profundo, un vacío existencial que ninguna medalla culinaria podía llenar. Se le había encomendado la monumental tarea de organizar el banquete principal para la exclusiva gala VIP de las fiestas de San Isidro, un evento donde se reuniría la élite política, empresarial y cultural de la ciudad. Carlos tenía los mejores ingredientes del mundo a su disposición: caviar, trufas, carnes exóticas, pero sentía que a su menú le faltaba algo vital. Le faltaba verdad, le faltaba alma. Estaba desesperado por encontrar un aperitivo que conectara a esos invitados millonarios con la verdadera esencia de Madrid, con la tierra, con la memoria. Mientras caminaba, escrutando los puestos con una mirada crítica y desencantada, su presencia no pasó desapercibida para Javier. Desde su moderno y resplandeciente bar de tapas, el envidioso dueño reconoció al instante al famoso chef. Los ojos de Javier se iluminaron con una codicia febril. Sabía exactamente quién era Carlos y lo que significaba su visita. Aquella era la oportunidad de oro, el billete de lotería que lo catapultaría a la fama y a la riqueza desmesurada. Rápidamente, Javier se alisó el delantal de diseño, forzó la sonrisa más amplia y aduladora que pudo articular y salió al pasillo para interceptar al chef. Maestro Carlos, qué inmenso honor tener a una leyenda de la gastronomía en mi humilde casa, exclamó Javier, alzando la voz para asegurarse de que todos los comerciantes cercanos, especialmente el anciano Alejandro, lo escucharan. Por favor, le ruego que pase. He preparado una deconstrucción de tortilla con emulsión de trufa blanca y esferificaciones de aceite de oliva que, le aseguro, es digna de su paladar. Es la modernidad misma. Carlos, por educación y sin muchas esperanzas, aceptó la invitación. Se sentó en un taburete de cuero sintético frente al reluciente mostrador de acero. Javier, sudando de la emoción, le sirvió el plato con movimientos teatrales. Era una presentación visualmente perfecta, impecable, casi clínica. El chef Michelin tomó un pequeño tenedor, cortó un trozo de la creación de Javier y se lo llevó a la boca. El silencio en ese rincón del mercado se volvió pesado, casi insoportable para el dueño del local. Javier contenía la respiración, esperando los elogios desmedidos, pero la expresión de Carlos no cambió. Masticó lentamente, tragó y con una delicadeza que cortaba más que un cuchillo afilado, dejó el tenedor sobre el plato. Su mirada, experta y aguda, se clavó en Javier. «Es técnicamente correcto», dijo Carlos, con una voz plana y fría. «Los ingredientes son caros, la presentación es moderna, pero está muerto, Javier. Es comida plástica. Le falta calor humano, le falta historia. Esto es solo vanidad disfrazada de gastronomía. Lo siento, pero no es lo que busco».
El rostro de Javier palideció de golpe, para luego teñirse de un rojo oscuro y furioso. La humillación le quemaba las entrañas como ácido puro. Frente a sus propios empleados, el gran chef Michelin acababa de destrozar su ego inflado en menos de 10 segundos. Mientras Javier luchaba por tragar su veneno y articular una respuesta, algo extraordinario ocurrió. Carlos levantó ligeramente el rostro y cerró los ojos. Una ráfaga suave de aire, cargada con un aroma diferente, acarició su rostro. Era un olor profundo, dulce, terrenal y maravillosamente familiar. Era el aroma de la cebolla caramelizada lentamente a fuego bajo, de la patata confitada en aceite de oliva virgen, del huevo cuajando con suavidad. Era el olor de su infancia, el olor de la cocina de su abuela en los fríos inviernos de su niñez. Como hipnotizado, movido por una fuerza invisible, Carlos se levantó del taburete, ignorando por completo a un paralizado Javier, y siguió el rastro de aquel aroma divino. Sus pasos lo llevaron directamente al frente, cruzando el pasillo, hasta detenerse frente al pequeño y desgastado mostrador de madera de don Alejandro. Allí estaba el anciano, limpiando el sudor de su frente con el dorso de su mano temblorosa, mientras el pequeño Leo ordenaba las servilletas. Carlos observó la vieja sartén de hierro fundido, negra por los años de uso, observó las manos deformadas por el reumatismo del anciano, observó la dignidad silenciosa que envolvía aquel diminuto espacio. «Buenos días, señor», dijo don Alejandro, con una voz suave y respetuosa, ajeno a la identidad del hombre que tenía enfrente. «¿Le sirvo un pincho de tortilla? Está recién hecha, calentita para el frío». «Por favor», respondió Carlos, casi en un susurro, sintiendo un nudo inexplicable en la garganta. Don Alejandro cortó una porción generosa. No había emulsiones, ni trufas, ni pinzas de precisión. Solo un trozo de tortilla dorada por fuera, jugosa por dentro, servida sobre un modesto plato de cerámica blanca con un trozo de pan rústico al lado. Carlos tomó el tenedor. Al cortar la tortilla, pudo ver la textura perfecta, el equilibrio milimétrico entre la patata y el huevo que solo los verdaderos maestros logran. Se llevó el bocado a la boca. En ese preciso instante, el tiempo se detuvo en el mercado de la cebada para el gran chef. Al masticar, no probó ingredientes, probó recuerdos. Probó la esencia misma de una familia, probó décadas de sacrificio, probó el amor incondicional de unas manos que trabajaban para sobrevivir. El sabor era tan honesto, tan puro, tan abrumadoramente real, que los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Había encontrado el alma de Madrid, había encontrado el milagro que tanto buscaba. Carlos dejó el plato y miró a los ojos cansados del anciano con un respeto absoluto. «¿Cómo se llama usted, señor?», preguntó el chef, con la voz quebrada por la emoción. «Alejandro, para servirle». «Y este es mi nieto», Leo, respondió el anciano, un poco desconcertado por la intensidad en la mirada del elegante cliente. «Don Alejandro, soy Carlos. Dirijo un restaurante aquí en la ciudad. Mañana por la noche tengo el honor de organizar la cena de gala para las fiestas de San Isidro. Habrá 200 personas, los hombres y mujeres más importantes de la ciudad. Y acabo de decidir que lo primero que probarán, el plato con el que abriremos la noche, será su tortilla. Necesito que me prepare 200 porciones exactas como esta». Las palabras cayeron como truenos de luz sobre el pequeño puesto. Don Alejandro abrió los ojos de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿200 porciones? ¿Para la élite de Madrid? Señor, yo solo tengo este pequeño fogón, esta vieja sartén». Y mis manos, balbuceó el anciano, sintiendo que el corazón le latía con fuerza contra el pecho. «Y eso es exactamente lo que hace que su comida sea una obra maestra inigualable», respondió Carlos con firmeza. «No quiero que cambie nada. Le pagaré lo que sea justo y el triple por el esfuerzo».
Carlos sacó de su abrigo un grueso fajo de billetes, un anticipo generoso en efectivo, y lo depositó con sumo respeto sobre el gastado mostrador de madera. Era más dinero del que Alejandro había visto junto en meses. Mucho más. El anciano miró los billetes y luego, lentamente, giró la cabeza para mirar a su nieto Leo. Miró los zapatos rotos del niño, miró la chaqueta gastada. Las lágrimas, pesadas, calientes y llenas de gratitud, comenzaron a rodar libremente por las mejillas arrugadas de don Alejandro. Sin decir una palabra, cayó de rodillas y abrazó a Leo con una fuerza desgarradora. El niño, sin entender del todo la magnitud de lo que ocurría, también comenzó a llorar, aferrándose al cuello de su abuelo. Era la intervención divina, era la respuesta a las oraciones silenciosas elevadas de madrugada, era la esperanza volviendo a iluminar sus vidas oscuras. Se las tendré listas, señor Carlos. Se lo juro por mi vida. Mañana en la tarde no le fallaré, prometió Alejandro, con la voz ahogada en llanto. Debe entregarlas usted mismo, mañana a las 5 de la tarde en punto, en la entrada de servicio de la Plaza Mayor. El tiempo es crucial, don Alejandro. Confío en usted, sentenció Carlos, apretando la mano endurecida del anciano antes de marcharse. Pero mientras la luz de la alegría iluminaba el humilde puesto, a solo unos metros de distancia, la oscuridad más absoluta se apoderaba de un alma. Desde la puerta de su local, Javier había presenciado cada segundo de la escena, había visto el rechazo a su comida, las lágrimas del chef, el fajo de billetes y el abrazo de triunfo del miserable viejo y su nieto. La imagen de Carlos, estrechando la mano de aquel mendigo, fue como un cuchillo al rojo vivo clavado directamente en su vanidad. Javier bajó la mirada hacia el sofisticado y costoso menú plastificado que sostenía en sus manos. Con un odio visceral, salvaje e incontrolable, comenzó a apretarlo. Lo apretó con tanta fuerza que el plástico grueso crujió y se partió por la mitad, cortándole levemente la palma de la mano. Sin importarle la sangre, Javier clavó su mirada envenenada en la espalda de don Alejandro. Un viejo con un carrito de madera no iba a humillarlo. No iba a permitir que le arrebataran la gloria que, según él, le pertenecía por derecho. Aquellas 200 porciones nunca llegarían a la Plaza Mayor. Javier, respirando agitadamente en las sombras de su envidia, hizo un juramento silencioso y perverso. Mañana, al atardecer, se encargaría de reducir la vida y la esperanza de don Alejandro a cenizas. La tarde se despidió de Madrid llevándose consigo el bullicio habitual del mercado de la cebada, pero dejando atrás una atmósfera cargada de una electricidad silenciosa, casi milagrosa. Cuando las inmensas puertas de hierro del recinto comenzaron a cerrarse y los demás comerciantes apagaban sus luces para volver a la comodidad de sus hogares, en el pequeño rincón de don Alejandro recién comenzaba la jornada más importante de su vida. El viejo fogón no tendría descanso. Aquella noche, el fuego sería el testigo mudo de una batalla entre la fe inquebrantable de un hombre humilde y la podredumbre del orgullo herido. Con el generoso anticipo que le había entregado el chef Carlos, Alejandro no perdió un solo segundo. Caminó con prisa, arrastrando su pierna cansada hacia los proveedores mayoristas del exterior del mercado antes de que cerraran. Compró sacos inmensos de las mejores patatas, cartones repletos de huevos frescos de granja, cebollas doradas y garrafas del aceite de oliva más puro que pudo encontrar. La tarea que tenía por delante era monumental. 200 porciones individuales, 200 tortillas perfectas. Para un hombre joven, en una cocina industrial y con un equipo de ayudantes, habría sido un reto manejable. Para un anciano de 68 años, solo en un pequeño puesto de madera, era una auténtica hazaña. Un desafío físico que llevaría su cuerpo al límite del colapso. Pero don Alejandro no estaba solo. A su lado, como un pequeño soldado leal, el niño Leo organizaba los envases térmicos. El pequeño,
contagiado por la repentina y abrumadora felicidad de su abuelo, no paraba de hablar sobre el uniforme nuevo que por fin podría estrenar. ¿Tendrá botones dorados, abuelo?, preguntaba Leo, con los ojos brillando de ilusión mientras apilaba las cajas de cartón. ¿Y los zapatos? ¿Podré correr rápido con ellos sin que se les salga la suela? Correrás más rápido que el viento, mi niño, le respondía Alejandro, con la voz templada por una ternura infinita. Pero ahora, concéntrate. Cada caja debe estar limpia. Esta comida es para gente importante, pero más importante aún, es la prueba de que el trabajo honrado siempre, siempre recibe su recompensa del cielo. Y así, bajo la solitaria bombilla amarillenta, comenzó la danza del sacrificio. Alejandro pelaba patatas a una velocidad asombrosa, aunque cada movimiento de muñeca le enviaba punzadas de dolor agudo por todo el brazo a causa del reumatismo. Las horas pasaban lentas y pesadas. La medianoche cubrió la ciudad con su manto oscuro y helado. El frío penetraba por las rendijas del mercado, pero junto al fogón, el calor del amor y de la esperanza mantenía a los dos abrigados. Hacia las 3 de la madrugada, el cansancio finalmente venció la resistencia infantil de Leo. El niño se quedó profundamente dormido sobre un saco vacío de harina, acurrucado bajo la vieja chaqueta de lana de su abuelo. Alejandro se detuvo un instante, se acercó a su nieto, le acarició el cabello desordenado y trazó la señal de la cruz sobre su frente. Una lágrima solitaria, mezcla de agotamiento físico y gratitud espiritual, resbaló por su mejilla surcada de arrugas, perdiéndose en su delantal manchado. Volvió al fogón. La sartén siseaba. El aroma a cebolla caramelizada envolvía el aire como incienso en una iglesia vacía. Cada tortilla que salía perfecta, redonda y dorada, era cuidadosamente envuelta en papel térmico y colocada en las grandes cestas de su carrito de madera. Era un trabajo sagrado, era su redención. Sin embargo, ¿qué clase de hombre destruye la esperanza de un niño solo para alimentar su propio ego? ¿Hasta qué punto de oscuridad puede descender un alma cuando la envidia devora la conciencia? Mientras el aroma puro del sacrificio purificaba el pasillo, a escasos 20 metros de distancia, la escena era diametralmente opuesta. La oscuridad del bar de tapas de Javier no era solo ausencia de luz, era la manifestación física de su miseria interior. Javier estaba encerrado en la pequeña oficina situada en la parte trasera de su reluciente local. Había despedido a sus empleados horas antes, pero él no podía irse a casa, no podía dormir. Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, con la corbata desanudada y el cabello revuelto. En su mano derecha sostenía un vaso de cristal grueso con whisky caro, del cual bebía tragos ansiosos, intentando ahogar el fuego de la humillación que le quemaba las entrañas. La imagen del prestigioso chef Carlos, escupiendo indirectamente sobre su comida moderna, y, minutos después, llorando de emoción frente al asqueroso plato de un mendigo andrajoso, se repetía en su mente en un bucle tortuoso. Le falta alma. Es solo vanidad, repetía Javier en voz alta, imitando con burla y resentimiento la voz del chef. Maldito snob arrogante. Y el viejo infeliz, ¿quién se cree que es? Un muerto de hambre, una basura que ensucia mi mercado. Javier lanzó el vaso de cristal contra la pared de la oficina. El impacto hizo estallar el vidrio en 1000 pedazos, rociando la alfombra cara con licor y fragmentos afilados. Respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando de forma errática. Su mente, distorsionada por el narcisismo, no veía el éxito de Alejandro como el triunfo del esfuerzo ajeno, sino como un robo personal. Sentía que el anciano le había arrebatado algo que, por derecho de clase y estatus, le pertenecía solo a él. Se dejó caer en su silla de cuero negro, abrió un cajón del escritorio y miró fijamente un grueso fajo de billetes que guardaba allí para emergencias del negocio. De repente,
Una idea macabra, fría y calculada comenzó a tomar forma en las profundidades de su mente envenenada. Recordó con absoluta claridad las palabras del chef. Mañana a las 5 de la tarde en punto, en la entrada de servicio de la Plaza Mayor. El tiempo es crucial. Javier sonrió. Fue una sonrisa siniestra, desprovista de cualquier rasgo de humanidad. Conocía perfectamente el camino que Alejandro tendría que tomar. Para llegar desde el mercado de la cebada hasta la entrada de servicio de la Plaza Mayor, el anciano tendría que cruzar a pie casi toda la explanada empedrada. La Plaza Mayor de Madrid estaba cubierta de gruesos y traicioneros adoquines centenarios, irregulares y resbaladizos. El viejo y frágil carrito de madera de Alejandro, cargado hasta el tope con 200 porciones, sería una bestia torpe y pesada, casi imposible de maniobrar con rapidez sobre aquel suelo de piedra desnivelada. Era el escenario perfecto. Una vulnerabilidad logística que clamaba a gritos ser explotada. Sin dudarlo un instante más, Javier sacó su teléfono móvil último modelo. Marcó un número que no estaba guardado en su lista de contactos, un número que solo usaba cuando necesitaba resolver problemas que el dinero limpio no podía tocar. Al tercer tono, una voz áspera y desconfiada contestó al otro lado de la línea. Necesito un trabajo. Rápido y limpio. Esta misma tarde, susurró Javier con frialdad implacable. 10 minutos más tarde, Javier salió de su restaurante por la puerta trasera. Se subió el cuello de su abrigo oscuro para ocultar su rostro y caminó hacia un callejón estrecho y húmedo situado a 3 calles de distancia, lejos de las cámaras de seguridad del mercado. El olor a basura acumulada y orina impregnaba las paredes de ladrillo sucio. Allí lo esperaba el Rata, un joven delincuente del barrio conocido por hacer cualquier tipo de trabajo sucio si la paga era buena. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y un casco de motocicleta colgado del brazo. Masticaba chicle con actitud desafiante, pero al ver a Javier, su postura se enderezó. Sabía que los hombres de traje siempre pagaban bien por su cobardía. ¿De qué se trata, jefe?, preguntó el Rata, escupiendo el chicle al suelo húmedo. Javier metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un sobre grueso. Lo sostuvo frente al rostro del joven matón, dejando que la luz amarillenta de la farola iluminara ligeramente el borde de los billetes de alta denominación. Los ojos del delincuente se abrieron con avidez. Hay un viejo, un anciano que vende tortillas en el mercado. Esta tarde, exactamente a las 4:30, saldrá de aquí empujando un carrito de madera abarrotado de comida, explicó Javier, arrastrando cada palabra con un odio visceral. Su destino es la Plaza Mayor. Javier dio un paso al frente, acercándose al rostro del joven matón, bajando la voz hasta convertirla en un siseo amenazador. Tendrá que cruzar los adoquines. El carro será pesado, lento y frágil. Quiero que tomes tu motocicleta y aceleres de frente. Quiero que parezca un accidente por negligencia, un choque casual por culpa del empedrado. Quiero que destroces ese carrito por completo, que no quede una sola caja sana, que toda la comida termine aplastada contra la piedra sucia de la plaza. ¿Entendido? El Rata miró el sobre, calculando el riesgo. Es la Plaza Mayor, hombre. Habrá turistas, testigos. Por eso quiero que sea un choque de frente, rápido, en la zona de los arcos, y que te largues inmediatamente antes de que alguien reaccione. Tienes el casco. Nadie verá tu cara, replicó Javier, empujando el sobre contra el pecho del delincuente. Aquí hay la mitad. La otra mitad te la daré esta noche, cuando vea al miserable viejo llorando sobre sus ruinas. ¿Lo tomas o busco a otro? El Rata agarró el sobre, lo guardó rápidamente en su chaqueta de cuero y asintió con una sonrisa torcida. Considérelo un accidente desafortunado, jefe. Ese carrito no llegará a ninguna parte. El pacto estaba sellado, la semilla de la maldad había sido plantada y regada con dinero sucio. Javier dio media vuelta y abandonó el callejón podrido. Cuando regresó al mercado,
El reloj marcaba las 5 de la madrugada. El cielo de Madrid comenzaba a teñirse de un azul profundo, anunciando el inminente amanecer. Antes de entrar a su local para recoger sus cosas, Javier se detuvo en el pasillo central, oculto entre las sombras de las grandes columnas de hierro. Desde allí, en el más absoluto silencio, clavó su mirada en el pequeño puesto ubicado al final del corredor. La solitaria bombilla seguía encendida, resistiendo valientemente contra la oscuridad. Bajo esa luz cálida, don Alejandro seguía trabajando, empacando la porción número 150, con las manos temblorosas, pero el espíritu indomable. A un lado, el pequeño Leo dormía plácidamente, soñando con zapatos nuevos y días sin hambre, completamente ajeno a la tormenta negra que se cernía sobre ellos. Un plano cerrado habría capturado a la perfección el rostro de Javier en ese preciso instante. Estaba de pie en las sombras, observando la luz cálida del amor familiar. Lentamente, sus labios se curvaron hacia arriba, formando una sonrisa cruel, despótica y monstruosa. El contraste era absoluto, la pureza del sudor honrado frente a la frialdad de la envidia sin escrúpulos. Javier disfrutaba por anticipado del dolor ajeno. Se deleitaba imaginando el momento exacto en que la vida de ese viejo andrajoso se desmoronaría sobre los fríos adoquines de la ciudad. El mal estaba listo para atacar, esperando pacientemente la caída del sol. El viejo reloj de hierro fundido que coronaba la entrada principal del mercado de la cebada dejó caer la pesada campanada de las 4 de la tarde. El eco metálico resonó por los pasillos casi vacíos, marcando el final de una maratón sobrehumana. Bajo la solitaria y parpadeante luz amarillenta de su modesto puesto, don Alejandro cerró con extremo cuidado la última caja térmica. Era la porción número 200. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, contra el dolor paralizante que le quemaba las articulaciones y contra el cansancio abrumador de una noche entera sin dormir, el anciano había completado la obra más importante de su vida. El puesto de madera estaba impregnado del aroma cálido, dulzón y reconfortante de la cebolla caramelizada y la patata tierna. Alejandro se apoyó pesadamente contra el mostrador, con la respiración entrecortada y el pecho subiendo y bajando con lentitud. Sus manos, envueltas en un temblor constante, estaban cubiertas de pequeñas quemaduras y cortes por la prisa, pero en sus ojos cansados brillaba una luz de triunfo indescriptible. Había puesto su alma, su memoria y su fe en cada una de esas 200 tortillas. No eran simples aperitivos para una fiesta de ricos. Eran el billete de salida de la miseria para su nieto, la promesa de un abrigo cálido, de zapatos con suela entera, de un futuro donde el hambre no fuera una amenaza constante, acechando bajo la cama. Leo, que había despertado hace un par de horas, saltaba a su alrededor con la energía inagotable de sus 7 años. Ayudaba a su abuelo a apilar las últimas cajas dentro del gran compartimiento del viejo carrito de madera. «Ya terminamos, abuelo, ya terminamos», exclamaba el niño, aplaudiendo con sus pequeñas manos manchadas de harina. «El señor elegante va a estar muy contento. Y luego iremos a comprar mi uniforme, ¿verdad? El que tiene el escudo brillante en el pecho». Alejandro se arrodilló con un esfuerzo titánico, ignorando el crujido sordo de sus rodillas maltratadas por el reumatismo. Tomó el rostro de su nieto entre sus manos ásperas y le regaló una sonrisa llena de una ternura infinita. «Sí, mi pequeño valiente, hoy mismo, en cuanto entreguemos este encargo, iremos a buscar ese uniforme y unos zapatos que te hagan correr más rápido que el viento. Pero ahora necesitamos ser muy cuidadosos. Este carrito es nuestro tesoro más grande. Tenemos que llevarlo sano y salvo hasta la Plaza Mayor. ¿Me ayudarás a vigilar que ninguna caja se caiga?» «Te lo prometo, abuelo, seré tu mejor guardián», respondió Leo, llevándose una mano a la frente en un gesto de saludo militar infantil que hizo reír suavemente al anciano.
Alejandro se puso en pie, se ajustó la vieja boina de lana sobre la cabeza para protegerse del viento helado que ya empezaba a soplar con fuerza desde la sierra, y agarró los gruesos mangos de madera del carrito. El peso era monumental. 200 porciones individuales, sumadas al peso de las cestas, las cajas térmicas y la madera robusta del propio armazón, convertían al vehículo en una bestia inmensamente difícil de maniobrar. Tomó una bocanada de aire profundo, tensó los músculos de sus brazos delgados y empujó. Las ruedas de madera y hierro chirriaron en protesta antes de comenzar a rodar lentamente sobre las baldosas del mercado. Salieron a las calles de Madrid, abandonando la seguridad relativa de su rincón para enfrentarse a la inmensidad de la ciudad. El trayecto desde el barrio de La Latina hasta el corazón histórico de Madrid no era largo en distancia, pero para un hombre de 68 años, empujando una carga tan pesada, cada cuadra era un desafío monumental. El viento frío del atardecer le golpeaba el rostro, cortando su piel curtida, pero el sudor perlaba su frente a causa del esfuerzo físico extremo. Alejandro caminaba con la cabeza gacha, concentrando toda su energía en cada paso, en mantener el equilibrio del carro en las aceras irregulares y al cruzar los semáforos. A su lado, Leo trotaba sin separarse ni un centímetro de la rueda derecha, cumpliendo su promesa de ser el guardián de su tesoro. Mientras tanto, la ciudad a su alrededor latía con su ritmo frenético y despiadado. Coches tocando el claxon, gente apresurada envuelta en abrigos gruesos, escaparates iluminados que anunciaban lujos inalcanzables. Alejandro y Leo eran una pequeña balsa de madera y fragilidad navegando en un océano de acero y asfalto. Pero no importaba, nada importaba en ese momento más que la cita a las 5 de la tarde. El tiempo era crucial. Faltaban 15 minutos para la hora acordada cuando por fin divisaron a lo lejos los imponentes arcos de piedra que daban acceso a la Plaza Mayor. La majestuosa estructura arquitectónica se alzaba frente a ellos, un símbolo de la historia y el poder de la ciudad. Pero para Alejandro, la plaza representaba un obstáculo aterrador. El suelo de la Plaza Mayor no estaba pavimentado con asfalto liso, estaba cubierto en su totalidad por pesados y antiguos adoquines de piedra. Bloques irregulares, separados por profundas grietas, pulidos y resbaladizos por siglos de pisadas y lluvia. «Agárrate fuerte de mi chaqueta, Leo. Ahora viene la parte más difícil», advirtió Alejandro, deteniéndose un segundo para tomar aliento antes de cruzar bajo el gran arco de sombra. Al entrar en la explanada, el ruido de la ciudad pareció amortiguarse, reemplazado por el eco de las voces de los turistas y el aleteo de las palomas. Alejandro empujó el carrito sobre la primera hilera de piedras. Inmediatamente, el vehículo entero comenzó a vibrar violentamente. Las ruedas rígidas rebotaban sin piedad contra los bordes afilados de los adoquines. Cada sacudida se transmitía directamente por los brazos del anciano, atravesando sus hombros y clavándose en su espalda como agujas de fuego. «Despacio, despacio», murmuraba el viejo para sí mismo, apretando los dientes, tratando de amortiguar los golpes con su propio cuerpo para proteger la frágil carga. Avanzaban a un paso agónico. El peso del carro en la superficie irregular amenazaba con volcarlo en cualquier momento. Alejandro tenía que utilizar todo el peso de su cuerpo para mantener la dirección correcta, empujando con una fuerza desesperada que vaciaba las pocas reservas de energía que le quedaban tras la noche de insomnio. Leo lo miraba con preocupación, viendo cómo el rostro de su abuelo se contraía por el esfuerzo desmesurado. Estaban a menos de 100 metros de la entrada de servicio del restaurante Michelin, a menos de 100 metros de la victoria, del pago final, de la redención. Pero en las sombras profundas de uno de los arcos laterales de la plaza, el mal aguardaba pacientemente su momento. El Rata, montado en una motocicleta deportiva de color negro mate,
con el casco de visera oscura bajado para ocultar por completo su rostro, aceleró el motor en vacío. El sonido grave y amenazador quedó ahogado por el ruido ambiente de la multitud. Sus ojos calculadores estaban clavados en la frágil silueta del anciano y el niño. Había cobrado la mitad del dinero ensangrentado de Javier, y ahora, con una frialdad sociópata, se preparaba para ganarse el resto. Esperó el momento exacto. Esperó a que Alejandro estuviera en la parte más desnivelada de la plaza, lejos de cualquier muro donde pudiera refugiarse, completamente expuesto, vulnerable, atrapado en una trampa de piedra. Entonces, soltó el embrague. El rugido del motor cortó la tranquila tarde de Madrid como el aullido de una bestia metálica. La motocicleta salió disparada de las sombras a una velocidad suicida, levantando chispas al rozar el caballete contra los adoquines. Alejandro, al escuchar el estruendo acercándose a sus espaldas, giró la cabeza instintivamente. Sus ojos cansados se abrieron con un terror absoluto al ver la máquina negra volando directamente hacia ellos. No hubo tiempo para esquivar. No había margen para la maniobra. El carrito era demasiado pesado para apartarlo de la trayectoria mortal. En una fracción de segundo, un instinto protector puro y primitivo se apoderó de Alejandro. Soltó los mangos del carro y con una agilidad que su cuerpo viejo no poseía, se lanzó sobre su nieto, empujando a Leo violentamente hacia un costado para sacarlo de la línea de impacto. El choque fue brutal, ensordecedor, absolutamente devastador. La rueda delantera de la pesada motocicleta impactó de lleno contra el costado de madera del carrito de Alejandro. El sonido de la madera vieja astillándose y estallando en 1000 pedazos resonó por toda la plaza, silenciando las conversaciones de cientos de transeúntes. La fuerza cinética del impacto levantó el carro entero por los aires. Las compuertas se abrieron de golpe, como el vientre de una ballena herida, escupiendo su preciado contenido hacia el cielo gris de la tarde. El tiempo pareció detenerse, congelándose en una cámara lenta, agónica, dolorosa y surrealista. Alejandro, desde el suelo, cubriendo a su nieto con su propio cuerpo, vio como su vida entera volaba en pedazos. 200 cajas térmicas, empacadas con amor milimétrico, se abrieron en el aire. El papel de aluminio brilló un instante bajo la luz del sol menguante, antes de soltar su carga. 200 tortillas doradas, perfectas, cargadas con el alma de su esposa y la esperanza de su nieto, llovieron sobre los sucios, helados e implacables adoquines de la Plaza Mayor. El puré de patata caliente, el huevo cuajado y la cebolla caramelizada se estrellaron violentamente contra la piedra sucia, mezclándose instantáneamente con el polvo, la tierra y la mugre de la calle. Cestas aplastadas, madera destrozada, envases térmicos rotos, todo rodando en un caos absoluto de destrucción. El motorista no se detuvo ni siquiera para mirar atrás. Aprovechando el caos y los gritos de la gente que se apartaba despavorida, el rata aceleró a fondo, derrapando sobre los restos de comida, aplastando las tortillas bajo sus pesados neumáticos de goma negra, dejando atrás una nube de humo tóxico y desapareciendo por otro de los arcos estrechos de la plaza antes de que nadie pudiera reaccionar. Un silencio sepulcral, espeso y asfixiante cayó sobre ese rincón de la explanada. Los turistas y los vecinos se quedaron paralizados, observando la escena con las manos en la boca, horrorizados por la brutalidad gratuita y cobarde del ataque. Ese silencio sepulcral fue roto por un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Fue un grito agudo, aterrorizado y lleno de un dolor que no correspondía a un niño tan pequeño. Era Leo. El niño, temblando incontrolablemente, miraba la montaña de escombros y comida pisoteada, comprendiendo en su inocencia que todo se había perdido. Los zapatos nuevos, el abrigo caliente, el escudo brillante, todo había sido aplastado bajo las ruedas de la maldad. Alejandro intentó levantarse,
pero el dolor físico en sus articulaciones no era nada comparado con la puñalada mortal que acababa de recibir en el corazón. Sus rodillas sangraban por el roce contra los adoquines. Sus manos temblaban con una violencia incontrolable. Se acercó, arrastrándose hacia los restos del carro. Sus dedos ásperos tocaron la masa, informe y sucia, de lo que hace solo un minuto era una obra maestra de la gastronomía y el amor. Trató de recoger un trozo de tortilla, pero ésta se deshizo entre sus dedos, mezclada con la arena sucia de la plaza. Estaban destruidos, 200 porciones aniquiladas. No había tiempo para volver al mercado, no había dinero para comprar más ingredientes. El viejo fogón estaba apagado. A solo 100 metros del éxito, en el momento más crucial, la envidia invisible de Javier había ejecutado su sentencia de muerte. El abismo se abría a los pies del anciano, devorando toda luz, todo futuro. El golpe logístico era fatal, irreparable. Estaban dadas todas las condiciones para el odio, la maldición y la locura. Cualquier otro hombre, ante la destrucción deliberada e injusta del trabajo de su vida, habría alzado los puños al cielo, habría maldecido a Dios, habría gritado exigiendo venganza contra el mundo cruel y despiadado, habría perdido la cordura frente a la ruina de sus esperanzas. Pero Alejandro no era cualquier hombre. Su dignidad era más profunda que su dolor. Al escuchar el llanto desesperado de Leo, el anciano soltó la tierra sucia, se apartó de los escombros de su sueño roto y se giró hacia su nieto. Se arrastró por el suelo de piedra, ignorando la sangre caliente que resbalaba por sus rodillas, y envolvió al niño en un abrazo férreo, desesperado y protector. Apretó la cabeza de Leo contra su pecho para ahogar sus sollozos, meciéndolo suavemente en medio de la desolación más absoluta. Allí, en el centro de la inmensa plaza mayor, rodeado por la comida aplastada, la madera astillada y la mirada compasiva pero inútil de los extraños, don Alejandro no maldijo. Cayó de rodillas entre las ruinas. Levantó lentamente su rostro surcado de lágrimas hacia el cielo plomizo de Madrid, hacia las invisibles agujas de las iglesias que rodeaban la ciudad, y cerró los ojos. En el silencio más profundo de su alma destrozada, elevó una oración muda, no para pedir venganza contra sus enemigos, sino para suplicar al cielo la fuerza sobrehumana que necesitaba para no permitir que el odio envenenara el corazón puro de su nieto. Era la imagen viva de la tragedia humana, la miseria material más extrema contrastando con la inmensidad inquebrantable de la fe y la dignidad espiritual. El silencio que siguió al estruendo del choque en la Plaza Mayor no fue un silencio de paz, sino un vacío asfixiante, cargado de la incredulidad de los testigos y el aroma amargo de la tragedia. Sobre los adoquines centenarios, el tesoro de don Alejandro yacía esparcido como los restos de un naufragio emocional. Las tortillas, que solo minutos antes eran el símbolo de una noche de vigilia y esperanza, ahora eran una masa informe de huevo y patata mezclada con la suciedad del suelo, pisoteada por los neumáticos de la maldad. Don Alejandro seguía de rodillas, abrazando a un Leo que no dejaba de temblar. El anciano sentía que el frío de las piedras se le metía por los huesos, pero era el frío de su alma el que realmente lo paralizaba. Había fallado. En su mente le pedía perdón a su difunta María por no haber podido proteger su legado, y le pedía perdón a Leo por no haber podido cumplir la promesa de los zapatos nuevos. Las lágrimas del anciano caían pesadas sobre la nuca del niño, calientes y silenciosas. «Lo siento, mi niño, lo siento», tanto susurraba Alejandro con la voz rota, mientras sus dedos acariciaban mecánicamente el cabello de su nieto. De repente, el sonido de unos pasos firmes y apresurados rompió el círculo de curiosos. Carlos, el chef Michelin, había estado esperando en la puerta de servicio, mirando el reloj con una ansiedad creciente. Al escuchar el estruendo y los gritos de la multitud, algo en su instinto le dijo que el desastre tenía el nombre de su proveedor más humilde.
corrió hacia el centro de la plaza y se detuvo en seco. Su mirada recorrió el desastre, la madera astillada del carrito, los restos de comida por todo el suelo y en el centro de todo el anciano derrotado abrazando a su nieto. Cualquier otro chef de su estatus, con 200 personas de la alta sociedad esperando ser alimentadas en menos de 2 horas, habría estallado en furia. Habría maldecido su suerte, cancelado el contrato y buscado un reemplazo industrial de última hora. Pero Carlos no era solo un chef. Era un hombre que había recuperado su propia alma gracias al sabor de la comida de aquel anciano. Carlos se acercó lentamente y se puso en cuclillas frente a Alejandro. Ignoró las manchas de huevo en sus costosos zapatos y puso una mano firme sobre el hombro del anciano. Don Alejandro dijo, con una voz suave pero llena de una autoridad reconfortante, «Míreme». Alejandro levantó el rostro, con los ojos inyectados en sangre por el llanto y el agotamiento. Al ver al gran chef, la vergüenza lo golpeó con más fuerza que el impacto de la motocicleta. «Señor Carlos, se ha perdido todo. Un hombre, una moto. No pude hacer nada», balbuceó Alejandro, bajando la cabeza de nuevo. «No tengo cómo pagarle el anticipo. Se lo devolveré todo, peso por peso, aunque me tome el resto de mi vida». Carlos miró hacia el arco por donde había escapado la motocicleta y luego hacia la comida destrozada. Su mirada se endureció al notar la trayectoria del impacto. No había sido un accidente, había sido una ejecución. Alguien había querido destruir no solo la comida, sino la voluntad de aquel hombre de bien. «No me debe nada de dinero», Alejandro respondió Carlos con firmeza, ayudándolo a levantarse, «pero me debe esas 200 porciones, y la noche aún no termina. Pero, señor, no tengo cocina, no tengo ingredientes, el mercado está cerrado». «Es imposible», dijo el anciano, tambaleándose mientras Leo se aferraba a su pantalón. «Usted tiene lo más importante, sus manos y su memoria», sentenció Carlos, señalando hacia el restaurante. «Mi cocina está a menos de 100 metros. Tengo los mejores ingredientes de España, tengo fogones profesionales y tengo a 10 de los mejores cocineros de Madrid bajo mi mando, pero ellos no saben hacer lo que usted hace. Ellos tienen técnica, pero usted tiene el alma de la receta». Alejandro se quedó mudo. La idea de entrar en un templo de la alta cocina, un lugar donde cada plato costaba más que su carrito entero, lo aterraba. Pero al mirar a Leo, vio en los ojos del niño una chispa de esperanza que se negaba a morir. «Venga conmigo», ordenó Carlos, cargando a Leo en un brazo y ofreciendo el otro al anciano para ayudarlo a caminar. Minutos después, las puertas batientes de acero inoxidable de la cocina del restaurante se abrieron de par en par. El contraste era brutal. Afuera, el caos, el frío y la derrota. Adentro, un quirófano de gastronomía. Luces blancas intensas, superficies de metal que brillaban como espejos, el zumbido constante de los extractores y 10 jóvenes cocineros vestidos con chaquetas blancas inmaculadas, moviéndose con una precisión militar. Cuando Carlos entró con el anciano sucio y el niño lloroso, el movimiento en la cocina se detuvo por completo. Los subchefs miraron con asombro a aquel hombre de aspecto desaliñado, con el delantal manchado de barro y las manos temblorosas. «Escuchen todos», gritó Carlos, su voz resonando en cada rincón de la estancia. «Tenemos exactamente 90 minutos antes de que se sirva el primer plato de la gala de San Isidro. El menú ha cambiado. No vamos a servir las esferificaciones de foie gras, vamos a servir la tortilla de don Alejandro». Un murmullo de incredulidad recorrió la fila de cocineros. El subchef principal dio un paso adelante, confundido. «Pero, chef, el protocolo. Los invitados esperan alta cocina, no un plato de mercado. Y este hombre...» Carlos lo cortó con una mirada gélida. «Este hombre es el maestro esta noche. Ustedes no son más que sus ayudantes».
A partir de este momento, cada orden que salga de su boca es ley en esta cocina. Si don Alejandro dice que la patata está cortada gruesa, se repite. Si dice que el aceite está frío, se espera. Muévanse. Traigan los sacos de patatas de la reserva especial y los mejores huevos orgánicos. Ahora, Alejandro se sentía abrumado. El brillo del acero y el ritmo frenético lo hacían sentir pequeño. Carlos se acercó a él y le entregó una chaqueta de chef blanca, nueva y reluciente. Póngasela, don Alejandro. Hoy no es el vendedor del mercado, hoy es el artista principal de la Plaza Mayor. El anciano se quitó su vieja chaqueta de lana, se puso la prenda blanca y se ajustó el delantal. Al sentir el peso de la ropa profesional, algo cambió en su postura. El cansancio parecía haberse evaporado, reemplazado por una adrenalina pura que solo conocen quienes han dedicado su vida a un oficio. Se acercó a la mesa central de trabajo. Leo fue sentado en un taburete alto, en un rincón seguro, con un vaso de leche y unas galletas, mirando con ojos asombrados cómo su abuelo se transformaba. Alejandro tomó un cuchillo cebollero de alta gama, fabricado en acero damasquino, lo sopesó, era ligero, afilado como un rayo. Miró a los 10 cocineros que lo rodeaban, jóvenes que lo miraban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Bien, dijo Alejandro, y su voz ya no temblaba. Era la voz del maestro que sabe que el tiempo es un enemigo que solo se vence con precisión. Las patatas deben ser cortadas en láminas irregulares, ni muy finas ni muy gruesas. El aceite debe cubrir la patata pero no ahogarla, y la cebolla la quiero pochada hasta que brille como el oro, pero sin quemarse. Empezamos. Lo que siguió fue una sinfonía de trabajo bajo presión. Alejandro se movía de un fogón a otro con una agilidad que desafiaba su edad. No usaba termómetros láser ni balanzas de precisión. Usaba su oído para escuchar el siseo del aceite y su olfato para saber el punto exacto de la cocción. En un momento dado, uno de los cocineros jóvenes, apurado por el reloj, intentó subir la potencia del fuego para acelerar el proceso. Alejandro se detuvo en seco, puso su mano sobre la del joven y lo miró a los ojos con una firmeza paternal pero inquebrantable. Hijo, le dijo en voz baja, para que solo él lo escuchara, la prisa es el ingrediente que arruina el alma de la comida. Si quemas la patata por fuera, se quedará dura por dentro. Estarás engañando al cliente. Y en esta cocina, mientras yo esté aquí, no se engaña a nadie. La honestidad se cocina a fuego lento. El joven cocinero, avergonzado, bajó la llama y asintió con un respeto genuino. Poco a poco, el escepticismo de los profesionales se transformó en una admiración absoluta. Veían a aquel anciano manejar 10 sartenes al mismo tiempo, volteando las tortillas en el aire con un movimiento de muñeca tan perfecto que parecía magia. Mientras el vapor llenaba el aire y el aroma celestial de la verdadera cocina tradicional inundaba el recinto de lujo, Alejandro se acercó un momento a Leo, que lo observaba con orgullo desde su rincón. El niño vio que su abuelo estaba empapado en sudor, pero sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes le había visto. «Abuelo, ¿estás cansado?», preguntó el niño en un susurro. Alejandro le tomó la mano, sintiendo el calor de la cocina y la fuerza de su propia dignidad recuperada. «Escúchame bien, Leo», dijo el anciano, con una voz cargada de una sabiduría forjada en el fuego de la adversidad. «Hace un rato, en la plaza, nos tiraron al suelo, quisieron pisotear nuestro trabajo y nuestra esperanza. Pero mira a tu alrededor. Estamos en el mejor lugar de la ciudad, haciendo lo que amamos. Recuerda esto toda tu vida. El mundo puede ser cruel y los hombres envidiosos pueden ponerte zancadillas para verte caer. Pero cuando te derriben, cuando sientas que no puedes más, debes levantarte siempre con las manos limpias. El mal solo gana si logra que tú también te ensucies con el odio. Nosotros vamos a ganar esta noche, no con gritos, sino con la pureza de nuestro trabajo». Leo asintió.
secándose una última lágrima con la manga de su chaqueta. Entendía, a su manera infantil, que su abuelo no solo estaba cocinando tortillas, estaba reconstruyendo su honor. Faltaban solo 10 minutos para el inicio del servicio. Las 200 porciones estaban alineadas sobre las bandejas de plata del restaurante, cubiertas con campanas de metal reluciente. Carlos entró en la cocina, ya vestido con su traje de gala para recibir a los invitados, y probó un pequeño trozo de la última mella. Cerró los ojos y sonrió. «Es perfecta, Alejandro. Es la mejor que has hecho nunca», dijo Carlos, poniendo una mano en el hombro del anciano. «Prepárese. En unos minutos el mundo va a conocer su nombre». Alejandro respiró hondo. Su cuerpo le dolía, sus piernas le suplicaban descanso, pero su espíritu estaba más erguido que nunca. Había pasado de la humillación absoluta en el barro de los adoquines a la gloria del templo culinario de Madrid. La trampa de Javier no solo no lo había destruido, sino que lo había empujado hacia un escenario que jamás se habría atrevido a soñar. La dignidad del trabajo honrado estaba a punto de enfrentarse a la vanidad de los poderosos, y Alejandro estaba listo para la batalla final. El salón principal del restaurante de Carlos era un santuario de cristal, terciopelo y luces tenues que colgaban del techo como gotas de rocío congeladas. El aire estaba impregnado de perfumes caros y del murmullo educado de la aristocracia madrileña, hombres y mujeres que creían haberlo probado todo, pero esa noche, la noche de San Isidro, el protocolo de la alta cocina estaba a punto de ser bendecido por la sencillez más pura. Cuando las puertas de la cocina se abrieron, no salieron platos con espumas moleculares ni decoraciones de oro comestible. Salieron bandejas de plata cargadas con triángulos dorados de tortilla de patatas, desprendiendo un vapor que olía a hogar, a leña, a manos de madre y a madrugadas de mercado. Carlos, el chef estrella, caminó hacia el centro del salón, pero no iba solo. A su lado, un poco rígido por la timidez, pero con la frente en alto, caminaba don Alejandro. El anciano vestía la chaqueta blanca de chef que Carlos le había regalado, una prenda que brillaba bajo las lámparas de araña. Detrás de ellos, Leo, con el rostro limpio y los ojos abiertos de par en par, observaba aquel mundo de lujo que parecía sacado de un cuento de hadas. Damas y caballeros, la voz de Carlos resonó con una fuerza inusual en el salón. Esta noche no vamos a empezar con técnica, sino con alma. Lo que tienen ante ustedes no es un aperitivo, es el corazón de nuestra tierra. Ha sido cocinado por las manos de un hombre que ha dedicado su vida a la honestidad del sabor. Con todos ustedes, el maestro Alejandro. Un silencio expectante llenó el lugar. Los comensales, acostumbrados a la sofisticación fría, tomaron los cubiertos y probaron el primer bocado. Lo que sucedió después fue un fenómeno que Carlos nunca olvidaría. El murmullo cesó por completo. Una anciana marquesa, conocida por su paladar implacable, cerró los ojos y por un momento su rostro se suavizó hasta que una lágrima solitaria rodó por su mejilla. El sabor de la tortilla de Alejandro había derribado los muros de la clase social, conectando a los poderosos con sus propios recuerdos de infancia, con la España que late fuera de los despachos y los palacios. De repente, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro y otro más. En pocos segundos, el salón entero estaba de pie. Los aplausos eran como una marea estruendosa que envolvía al anciano. Alejandro, abrumado, sintió que el peso de todas las penurias, de todas las madrugadas de frío y de la tragedia en la Plaza Mayor se disolvía en ese reconocimiento. Miró hacia abajo y vio a Leo sonriendo, saltando de alegría. En ese instante, Alejandro supo que María, desde algún lugar del cielo, también estaba aplaudiendo. Había triunfado. Su dignidad estaba intacta y el futuro de su nieto, por fin, estaba asegurado por la generosidad de un chef que sabía valorar lo invisible.
Sin embargo, mientras la luz de la gloria iluminaba el restaurante, la justicia divina estaba preparando su propio escenario en un lugar mucho más humilde. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Madrid con una claridad inusual. Alejandro regresó al mercado de la cebada. No iba a trabajar su cuerpo, aún reclamaba descanso, pero sentía la necesidad de caminar por los pasillos que habían sido su vida durante décadas. Al llegar frente a su puesto, se encontró con el desolador rastro de su carrito destrozado, pero ya no sentía dolor, sino una paz profunda. A pocos metros, Javier abría su lujoso local de tapas con una sonrisa de autosuficiencia. El envidioso dueño aún no sabía nada de lo ocurrido en la gala. En su mente, su plan había sido un éxito rotundo. El viejo había fallado. El carrito estaba en la basura y Carlos seguramente habría despedido al anciano con cajas destempladas. Javier se sentía el rey del mercado, el depredador que había eliminado a su competencia más molesta. Pero el mal tiene un defecto fatal. Siempre cree que nadie lo está mirando. «Buenos días, don Alejandro». Una voz aguda y vibrante rompió el silencio del mercado. Era doña Carmen, una mujer gualda, viuda de un antiguo comerciante que vivía en un tercer piso justo encima de uno de los arcos que daban a la Plaza Mayor. Carmen era conocida por pasar las tardes en su balcón, observando el pulso de la ciudad con una curiosidad inagotable. Carmen se acercó a Alejandro y le tomó las manos con fuerza. Tenía los ojos encendidos por una mezcla de indignación y resolución. «Alejandro, hijo mío, ayer vi lo que pasó en la plaza», dijo Carmen, lo suficientemente alto como para que los comerciantes vecinos empezaran a asomarse. «Vi a ese canalla de la moto atropellar tu carrito. Fue una crueldad que me partió el alma». Javier, desde su mostrador, soltó una carcajada burlona. «Cosas que pasan en Madrid, doña Carmen. El empedrado es traicionero y los viejos ya no tienen reflejos. Debería estar en un asilo, en lugar de estorbar». En la calle escupió Javier con desprecio. Doña Carmen se giró lentamente hacia Javier. Su mirada era como el filo de una navaja. «Ah, sí, Javier. Reflejos. Qué curioso que menciones eso, porque mis reflejos son excelentes y la cámara de mi teléfono nuevo, el que me regaló mi hijo, también lo es». El rostro de Javier cambió de color, pasando de un rosa arrogante a un blanco ceniza en un segundo. Carmen sacó su smartphone del bolsillo del delantal y con manos expertas abrió un video. «Vengan todos. Vengan y vean cómo funciona este mundo», gritó Carmen al resto de los vendedores. Pronto, un círculo de personas rodeó a la mujer. En la pantalla se veía el video con una claridad aterradora. Se veía a Alejandro empujando el carrito con un esfuerzo sobrehumano. Se veía la motocicleta negra esperando en las sombras. Pero lo más importante venía después del impacto. El video continuaba grabando mientras Carmen seguía al motorista con la lente. En la secuencia final se veía al hombre de la moto entrar en un callejón trasero del mercado, quitarse el casco y encontrarse con un hombre de abrigo oscuro. El video captó perfectamente el momento en que Javier le entregaba un sobre grueso y le daba una palmada en el hombro mientras ambos reían. Un silencio sepulcral, espeso como el plomo, cayó sobre el mercado de la cebada. No era un silencio de paz, era el silencio previo a la tormenta. Alejandro miró el video. Sus ojos se llenaron de una tristeza infinita, no por el daño recibido, sino por la bajeza humana que tenía frente a él. Javier, atrapado, empezó a balbucear incoherencias. «Eso es un montaje, ese no soy yo, es una coincidencia», gritaba Javier, pero su voz sonaba aguda, rota por el miedo. Uno a uno, los comerciantes del mercado empezaron a alejarse de Javier. Sus amigos, sus proveedores, incluso los clientes que estaban a punto de entrar a su local, retrocedieron como si Javier tuviera la peste. «No hay coincidencia en la maldad»,
Javier, dijo el carnicero de al lado, un hombre robusto que siempre había sido neutral. Hemos trabajado juntos 10 años, pero hoy me das asco. La noticia corrió como pólvora. El video pasó de teléfono en teléfono, de puesto en puesto. En menos de 10 minutos, todo el mercado, desde la pescadería hasta la floristería, sabía que Javier había intentado destruir a un anciano y a un niño por pura envidia. Fue entonces cuando ocurrió el momento de mayor tensión. Javier, acosado por la mirada de desprecio de toda la comunidad, intentó salir de su puesto para huir del mercado. Se puso su abrigo caro, agarró su maletín y caminó hacia la salida principal. Pero al llegar al pasillo central, se detuvo en seco. Docenas de personas, vendedores con sus delantales manchados, cargadores de cajas, amas de casa con sus carritos de la compra, se habían alineado en 2 filas perfectas, formando un pasillo humano. Nadie gritó, nadie levantó la mano, pero todos, absolutamente todos, lo miraban con un desprecio silencioso que era más doloroso que cualquier golpe físico. Eran los ojos de la comunidad, los ojos de Dios, manifestados a través de la gente sencilla. Javier caminó por ese pasillo de silencio, con la cabeza gacha, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Al pasar frente a don Alejandro, el anciano no le escupió ni le insultó. Simplemente lo miró con una compasión profunda, como se mira a un hombre que ya está muerto por dentro. En ese momento, Javier comprendió su verdadera sentencia. Carlos, el chef Michelin, ya estaba llamando a sus abogados para interponer una demanda formal por daños y perjuicios, y la policía estaba en camino para investigar el video de Carmen. Javier iba a perder su licencia, su restaurante y probablemente su libertad. Pero lo que más le dolía, lo que realmente lo estaba asfixiando, era saber que a partir de ese día su nombre sería sinónimo de infamia. En el mercado de la cebada, donde la palabra de un hombre era su único contrato, Javier ya no existía. Se había convertido en un fantasma rodeado de gente, un paria que había intentado apagar una luz y terminó quemándose en su propia oscuridad. El karma no había llegado con rayos ni centellas, sino con la verdad grabada en un teléfono y el juicio implacable de quienes lo conocían de verdad. El eco de la gloria vivida en la gala de San Isidro aún vibraba en los huesos de don Alejandro, pero la realidad del mercado de la cebada le devolvió una estampa mucho más sombría. La justicia del hombre es a menudo ruidosa, llena de papeles, sellos y juicios, pero la justicia de Dios y del destino suele ser silenciosa, gélida y absoluta. Para Javier, el hombre que una vez se creyó el dueño del mundo desde su mostrador de acero inoxidable, el mundo se había reducido a una celda de cristal y soledad. Apenas 48 horas después de que el video de doña Carmen circulara como un reguero de pólvora por cada rincón de Madrid, el restaurante de Javier era un cadáver arquitectónico. Las luces de neón, antes arrogantes, ahora parpadeaban con un zumbido triste. No había clientes, no había risas, solo el silencio sepulcral de un lugar marcado por la infamia. Los proveedores, hombres de palabra que conocían a Alejandro desde que era un muchacho, habían cancelado todos los créditos a Javier. No vendemos comida a quienes alimentan el odio, le habían dicho con una frialdad que cortaba más que el hielo. Javier estaba dentro de su local, escondido tras las persianas metálicas a medio bajar. El aire acondicionado estaba apagado para ahorrar, y el olor a comida rancia empezaba a filtrarse por los conductos. Pero el verdadero hedor era el de su propio miedo. El chef Carlos, cumpliendo su promesa, había interpuesto una demanda civil y penal por daños, perjuicios e intento de sabotaje. Los abogados de Javier, tras ver el video, le habían dado una noticia devastadora. La indemnización que tendría que pagar superaba el valor de su restaurante y las pruebas eran tan contundentes que la prisión era una posibilidad real e inmediata. Desde la penumbra de su oficina, Javier miraba por una rendija hacia el pasillo del mercado. Allí,
Al final del corredor estaba el puesto de don Alejandro. El anciano había recibido un nuevo mostrador de madera, un regalo anónimo de los comerciantes, y trabajaba con la misma humildad de siempre. El brillo de la gala no se le había subido a la cabeza. Seguía siendo el mismo hombre de manos callosas y mirada limpia, y a su lado el pequeño Leo jugaba con un camión de madera, ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar frente a ellos. La desesperación es un veneno que, cuando llega al corazón, obliga a los hombres a hacer lo impensable. Javier, el hombre que despreciaba el sudor de los pobres, se vio a sí mismo en el espejo. Estaba despeinado, con la camisa manchada y los ojos hundidos. Ya no era el exitoso empresario de Madrid, era un paria. Movido por un instinto de supervivencia rastrero y cobarde, decidió hacer lo último que cualquier hombre con un gramo de honor haría. Salió de su local. Caminó por el pasillo del mercado con los hombros hundidos, evitando mirar a los demás comerciantes que, al verlo pasar, se giraban de espaldas o escupían al suelo con desprecio. Cada paso hacia el puesto de Alejandro era una puñalada en su orgullo. Cuando llegó frente al mostrador de madera, se detuvo. Alejandro estaba envolviendo una tortilla para un cliente habitual. Al sentir la presencia de Javier, el anciano terminó de atender con calma, despidió al cliente con una sonrisa y luego levantó la vista. El silencio que cayó sobre ese rincón del mercado fue tan denso que parecía que hasta el tiempo se había detenido. Leo, al reconocer al hombre que lo había asustado en la plaza, se encogió y se escondió detrás de las piernas de su abuelo, agarrándose con fuerza a su delantal. «Señor Alejandro». La voz de Javier salió ronca, quebrada, desprovista de toda la prepotencia de los días anteriores. Alejandro no respondió de inmediato. Limpió el mostrador con un paño blanco y miró a Javier con una serenidad que resultaba aterradora. No había odio en los ojos del anciano, solo una tristeza profunda, la clase de tristeza que se siente al ver a un animal herido que ha causado su propia desgracia. «Diga, señor Javier», respondió Alejandro finalmente, con una voz suave pero firme. Javier miró a su alrededor. Vio a doña Carmen observando desde su balcón interno, vio al carnicero con los brazos cruzados, vio los ojos inocentes y aterrorizados de Leo. De repente, las piernas le flaquearon. No era un acto de verdadera contrición, sino un acto de terror absoluto ante la ruina y la cárcel. Javier se desplomó. Sus rodillas golpearon el suelo sucio del mercado, justo donde las sobras de las verduras se mezclaban con el serrín. «Perdóneme», gritó Javier, cubriéndose el rostro con las manos, mientras los sollozos empezaban a sacudir su cuerpo. «Por favor, don Alejandro, hable con el chef Carlos. Dígale que retire la demanda. Si voy a juicio, perderé todo. Me quitarán el local, mi casa. Terminaré en la calle como un mendigo. Tengo deudas, tengo gente que depende de mí. Fue un error, un momento de locura. Tenga piedad». El mercado entero se quedó paralizado. Los murmullos cesaron. Ver a un hombre rico y arrogante de rodillas frente a un anciano pobre era una imagen de una potencia moral devastadora. Leo, asustado por los gritos, empezó a llorar bajito, apretando su rostro contra la espalda de Alejandro. El anciano sintió el temblor de su nieto y su corazón se apretó. Podría haber disfrutado de ese momento. Podría haber escupido sobre la cabeza de Javier. Podría haber llamado a la policía y verlo salir esposado, completando su venganza y asegurándose de que el hombre que intentó matarlos, porque eso fue el choque en la plaza, un intento de destrucción total, sufriera hasta el último gramo de su merecido. Sin embargo, Alejandro cerró los ojos un instante. En su mente escuchó la voz de su difunta María. «Alejandro, el odio es una cadena que te ata al que te hizo daño. Si odias, él sigue ganando». Miró hacia arriba, hacia la pequeña estampa de la Virgen de la Almudena que tenía pegada en un rincón de su puesto,
y luego miró a su nieto. Alejandro rodeó el mostrador, con una lentitud que denotaba su edad y su fatiga, pero también una dignidad inalcanzable, se acercó a Javier. No lo levantó con brusquedad. Puso su mano derecha, esa mano llena de callos y cicatrices de quemaduras, sobre el hombro del hombre que estaba en el suelo. «Levántese», Javier dijo a Alejandro. «El suelo no es lugar para nadie, ni siquiera para alguien que ha olvidado lo que significa ser un hombre de bien». Javier levantó el rostro, con los ojos hinchados y mocos mezclados con lágrimas. «¿Me va a perdonar? ¿Va a retirar la demanda?», preguntó con una esperanza desesperada. Alejandro suspiró, un suspiro largo que parecía cargar con siglos de sabiduría popular. «Escúcheme bien», dijo Alejandro, asegurándose de que cada persona en el mercado escuchara sus palabras. «Usted cree que su problema es el dinero. Usted cree que su tragedia es perder su restaurante o que la policía venga a buscarlo, pero se equivoca. Su verdadera tragedia ocurrió mucho antes de la Plaza Mayor. Ocurrió cuando usted decidió que mi éxito le quitaba algo a usted. Ocurrió cuando vio a mi nieto, y en lugar de ver a un niño, vio una herramienta para hacerme daño». El anciano hizo una pausa, y su voz se volvió más grave, más profunda, adquiriendo el tono de un profeta de barrio. «La peor prisión que existe, Javier, no tiene rejas de hierro ni muros de piedra. La peor prisión es vivir con un corazón rom-tuesh, un corazón vacío que solo sabe alimentarse de la envidia. Usted puede conservar su dinero, puede conservar su local, pero seguirá siendo un prisionero de su propia amargura. Yo no lo odio. El odio requiere una energía que prefiero usar para querer a mi nieto y para cocinar mis tortillas». Alejandro miró hacia el carnicero y hacia doña Carmen, y luego volvió a mirar a Javier. «No voy a declarar en su contra en el juicio penal», sentenció Alejandro. «El mercado soltó un jadeo colectivo y le pediré al señor Carlos que detenga la demanda civil por daños económicos. No quiero su dinero. Ese dinero está sucio de mala intención y no quiero que mi nieto coma pan comprado con el dolor de otro hombre, aunque ese hombre sea usted». Javier se quedó mudo. No podía creerlo. La salvación le llegaba de la mano de la persona a la que había intentado aniquilar. Empezó a balbucear agradecimientos, intentando besar la mano de Alejandro, pero el anciano la retiró con suavidad, pero con firmeza. «No me agradezca nada todavía», cortó Alejandro. «Mi perdón no es un regalo gratis. Mi perdón es una oportunidad de redención, y la redención siempre tiene un precio. Usted va a cerrar ese negocio. Usted no puede seguir sirviendo comida sin alma en este mercado. Venda el local, pague sus deudas legítimas con los proveedores y lo que le sobre, úselo para aprender lo que significa la palabra humildad». Javier asintió frenéticamente, todavía en el suelo. «Y hay una condición más», añadió Alejandro, mirando a Leo, que ahora observaba la escena con curiosidad. «Durante los próximos 6 meses, usted vendrá a este puesto todas las mañanas. No vendrá como dueño, ni como cliente. Vendrá a ayudarme a cargar los sacos de patatas, a limpiar los restos de aceite y a pelar las cebollas. Trabajará al lado de este anciano y de este niño. Aprenderá a ver el esfuerzo que hay detrás de cada bocado. Solo si usted es capaz de agachar la espalda y trabajar con honestidad, entenderá por qué Dios me bendijo a mí y no a usted». Javier tragó saliva. Para un hombre que siempre había mandado, que siempre se había sentido superior, la idea de ser el ayudante del viejo de las tortillas era la humillación final. Pero al mirar los ojos de Alejandro, comprendió que no había otra salida. O aceptaba esa purificación a través del trabajo, o el vacío de su alma terminaría por devorarlo del todo. «Lo haré, lo haré». Don Alejandro, susurró Javier, bajando la cabeza por primera vez con una sombra de verdadera vergüenza. Alejandro se giró y volvió a entrar en su puesto. Tomó a Leo en sus brazos y lo sentó sobre el mostrador. El niño miró a su abuelo y le preguntó con esa lógica implacable de los infantes: «Abuelo, ¿por qué no lo metieron a la cárcel?».
Él rompió nuestro carrito. Alejandro le dio un beso en la frente y miró hacia el horizonte, donde la luz de Madrid empezaba a filtrarse por las claraboyas del mercado. Porque la cárcel solo castiga el cuerpo, Leo. Pero la bondad tiene el poder de cambiar el alma. Mañana ese señor nos ayudará a trabajar, y tú y yo le enseñaremos que es mucho más feliz el que da con amor que el que intenta quitar con odio. Recuerda esto siempre, hijo. Nunca dejes que nadie, por mucho daño que te haga, te arrebate la capacidad de perdonar. Esa es nuestra verdadera riqueza. En ese momento, el mercado estalló en un aplauso espontáneo. No era un aplauso de celebración de un éxito, sino un aplauso de respeto hacia una lección de moralidad que ninguno de ellos olvidaría jamás. Javier se levantó lentamente del suelo, con la ropa sucia y el orgullo roto, pero por primera vez en su vida sintió que un pequeño rayo de luz entraba en su pecho. El castigo de Alejandro era el más duro de todos, porque lo obligaba a mirarse al espejo de la verdad cada mañana, pero también era el único camino hacia su propia salvación. La dignidad del trabajo honrado y la fuerza de la fe habían triunfado, no destruyendo al enemigo, sino dándole la oportunidad de dejar de serlo. El eje del karma se había completado. El mal fue castigado con la obligación de aprender el bien. El tiempo, ese juez implacable que todo lo pone en su sitio, pasó sobre Madrid, tiñendo de ocre las hojas de los árboles del Retiro y trayendo consigo el aire afilado de un nuevo invierno. Sin embargo, en el mercado de la cebada, el frío parecía detenerse antes de cruzar el umbral. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde fatídica en la Plaza Mayor, y aunque las cicatrices en las rodillas de don Alejandro se habían borrado, la huella de lo sucedido permanecía grabada en la memoria colectiva del barrio como una parábola viviente. Don Alejandro no usó el dinero ganado en la gala de San Isidro para comprarse lujos ni para mudarse a un barrio elegante. Fiel a su esencia, prefirió reinvertir su fortuna en algo que el dinero rara vez puede comprar: el futuro de los demás. Con el apoyo del chef Carlos, quien se convirtió en un visitante frecuente y un protector de la familia, Alejandro transformó un rincón espacioso del mercado en la escuela comunitaria de cocina tradicional. Don Alejandro no era una escuela para chefs de élite. Era un refugio para jóvenes desempleados, para madres solteras que buscaban un oficio y para cualquiera que necesitara recordar que la dignidad se amasa con las manos. En las paredes blancas ya no había letreros de neón parpadeantes, sino fotos antiguas de María y una pequeña imagen de la Virgen de la Almudena que presidía el fogón principal. Cada mañana, a las 5 en punto, la misma bombilla amarillenta se encendía. Pero ahora don Alejandro no estaba solo frente al saco de patatas. A su lado, con un delantal gris de lona gruesa y las manos rojas por el agua fría, estaba Javier. El hombre que una vez despreció el sudor de los humildes, ahora se encargaba de las tareas más ingratas: fregar los suelos, limpiar las costras de las sartenes de hierro y pelar montañas de cebollas que le hacían llorar, no ya de rabia, sino de una limpieza interior que apenas comenzaba a comprender. Javier había cumplido su palabra. Vendió su restaurante moderno, pagó cada céntimo de sus deudas y aceptó la sentencia de Alejandro con una humildad que sorprendió a todo el mercado. Al principio, lo hizo por miedo a la cárcel, pero con el paso de las semanas, mientras observaba al anciano enseñar a los jóvenes con infinita paciencia, algo dentro de su pecho, algo que había estado seco y endurecido durante años, empezó a ablandarse. Javier llamó a Alejandro una mañana, mientras el vapor de la primera tanda de tortillas llenaba el aula. «Ven aquí, deja el estropajo por un momento». Javier se acercó, secándose las manos en el delantal. Su rostro ya no tenía esa expresión de suficiencia arrogante. Se veía cansado, pero sus ojos estaban tranquilos. «Hoy vas a batir tú los huevos para la tortilla de los ancianos del comedor social», dijo Alejandro,
ofreciéndole un bol de cerámica. Pero recuerda lo que te dije, no es solo mezclar. Tienes que sentir el peso de la comida. Tienes que pensar en la persona que va a probar este bocado para calentar su cuerpo. Si tus manos no tienen paz, la comida no tendrá sabor. Javier tomó el bol con un respeto casi religioso. Empezó a batir con movimientos pausados, siguiendo el ritmo que el maestro le había enseñado. Alejandro lo observó de reojo y asintió levemente. La redención de Javier no consistía en volver a ser rico, sino en descubrir que servir a los demás era el único camino para perdonarse a sí mismo. El karma no lo había destruido, lo había despojado de su armadura de vanidad para permitirle nacer de nuevo como un hombre de verdad. Mientras tanto, en un rincón de la escuela, el pequeño Leo se preparaba para ir al colegio. Su transformación era el símbolo más brillante del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Leo ya no vestía ropa raída. Llevaba un uniforme azul impecable, con el escudo del colegio bordado en hilos dorados, y unos zapatos de cuero negro tan relucientes que reflejaban las luces del mercado. Pero lo más importante era su sonrisa. Leo ya no se encogía de miedo cuando veía a Javier. Ahora, a veces, incluso le ayudaba a contar los huevos, recordándole con la inocencia de un niño que hay que tratarlos con cuidado porque tienen vida dentro. Alejandro acompañó a su nieto hasta la puerta del mercado. El niño corría delante de él, saltando sobre los adoquines que una vez fueron testigos de su llanto. «Adiós, abuelo. Hoy tengo examen de historia», gritó Leo, agitando su pequeña mano antes de subir al autobús escolar. «Que Dios te acompañe, mi valiente», respondió Alejandro, sintiendo que el pecho le estallaba de una gratitud que no cabía en palabras. El anciano regresó a su fogón. Se detuvo un momento frente a la estampa de su esposa y susurró: «Lo logramos, María. El niño está a salvo, y el honor de nuestra mesa sigue en pie». La historia de don Alejandro y Javier se convirtió en una leyenda urbana en Madrid. La gente no iba a la escuela solo por la comida, sino por la paz que se respiraba allí. Era un lugar donde se demostraba cada día que la justicia divina no siempre llega con castigos de fuego, sino a veces con la oportunidad de volver a empezar desde la humildad. Alejandro había ganado la batalla más difícil. No había vencido a su enemigo con odio, sino que lo había transformado con la fuerza inquebrantable de su propia bondad. Al final del día, cuando las luces del mercado de la cebada comenzaban a apagarse, Alejandro y Javier se quedaban a solas un momento antes de cerrar. «Gracias, maestro», dijo Javier en voz baja, mientras guardaba las herramientas, «por no haberme enviado a aquel lugar oscuro, por haberme dado una razón para levantarme cada mañana». Alejandro puso su mano sobre el hombro de Javier, la misma mano que había sido herida en la plaza, la misma mano que había cocinado para reyes y para mendigos. «No me des las gracias a mí, Javier, dale las gracias a la vida que te permitió ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Nunca olvides que las manos de un hombre son el espejo de su alma. Si tus manos están limpias y tu corazón está en paz, nunca serás pobre, aunque no tengas un céntimo en el bolsillo». Y así, con la ciudad de Madrid descansando bajo las estrellas, el fogón de la escuela se apagó, dejando en el aire el aroma eterno de la honestidad, el perdón y el amor. Porque al final de todas las tormentas, solo lo que se construye con la verdad permanece en pie. Reflexión del narrador. Esta es la historia de un hombre que decidió no devolver golpe por golpe. Don Alejandro nos enseña que la verdadera victoria no consiste en ver al enemigo destruido, sino en verlo transformado. En un mundo que nos empuja a la envidia y a la competencia feroz, su ejemplo brilla como un faro de esperanza. Nos recuerda que el éxito sin alma es solo un disfraz de la miseria, y que la mayor riqueza de un ser humano es su dignidad y su capacidad de perdonar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tentados por la envidia? ¿Cuántas veces hemos permitido que el odio nuble nuestro juicio ante una injusticia?
Don Alejandro nos invita a soltar esa carga y a confiar en que la justicia divina, tarde o temprano, siempre encuentra el camino hacia aquellos que actúan con el corazón puro. Porque como él decía, Dios reside en la devoción de las manos que trabajan con honestidad. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre el valor del perdón y la familia, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. No olvides darle un me gusta al video si te ha gustado esta lección de vida y, lo más importante, presiona el botón de suscribirse para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Aquí compartimos historias que alimentan el alma y nos ayudan a ser mejores personas cada día. Suscríbete ahora y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir difundiendo mensajes de luz y esperanza por todo el mundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más te conmovió? Te leemos con el corazón abierto. Que la paz y la sabiduría de Don Alejandro acompañen siempre tu camino. Nos vemos en la próxima historia. Suscríbete